Doña Matilde se alisó el vestido de algodón floreado por 10ª vez en los últimos 5 minutos. Era su mejor vestido, el que usaba para la misa de los domingos y para las fiestas patronales. Pero allí, parada frente a las inmensas puertas de cristal giratorias del Gran Hotel Palace, la tela parecía un trapo viejo y descolorido. Sus manos, curtidos por 50 años de lavar ropa ajena y desgranar maíz, apretaban con fuerza una bolsa de mandado de plástico rojo. Dentro llevaba el tesoro más grande que pudo conseguir, un mole preparado con la receta de la abuela, cocinado a leña durante 2 días, y los ahorros de 3 años envueltos en un pañuelo bordado. El aire acondicionado del vestíbulo la golpeó como una bofetada helada al entrar. El olor era lo primero que notaba. No olía a tierra mojada ni a humo de leña. Olía a lavanda costosa, a cera pulida y a dinero. Mucho dinero. Matilde avanzó con sus guaraches haciendo un sonido apagado sobre el mármol italiano que brillaba tanto que podía ver el reflejo de sus arrugas en el suelo. Los candelabros de cristal en el techo eran más grandes que su pequeña casa de adobe en el pueblo. A lo lejos, en el centro del salón de eventos, lo vio. Carlos, su Carlitos. Pero ya no parecía el niño que corría descalzo persiguiendo gallinas. Ahora llevaba un traje azul marino que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. Un reloj dorado que brillaba bajo las luces y una copa de champán que sostenía con una elegancia ensayada. Reía con la cabeza echada hacia atrás, rodeado de hombres con puros y mujeres con vestidos de seda que dejaban la espalda descubierta. Estaba celebrando su nombramiento como socio mayoritario de la firma de arquitectos más prestigiosa de la capital. Matilde sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo, pero también de un miedo pegajoso. Dio un paso adelante, y luego otro. Un mesero con guantes blancos la miró con el ceño fruncido y se interpuso en su camino, pero ella lo esquivó con la agilidad de quien ha tenido que esquivar la mala suerte toda la vida. «¡Carlos!», gritó ella, aunque su voz salió quebrada, pequeña en medio de la música de piano en vivo. El sonido de su nombre, pronunciado con ese acento de campo inconfundible, cortó el aire. Carlos se detuvo en seco. La sonrisa se le congeló en el rostro. Giró la cabeza lentamente, esperando que fuera una alucinación, una pesadilla producto del estrés. Pero no, allí estaba ella, pequeña, morena, con el cabello gris recogido en una trenza y esa maldita bolsa de plástico rojo que desentonaba violentamente con la decoración minimalista y dorada del salón. El silencio que se hizo en el grupo de Carlos fue pesado, denso como el plomo. Su prometida, una mujer alta y blondia llamada Vanessa, hija del dueño de la firma, arrugó la nariz como si acabara de oler basura podrida. «Carlos, querido», dijo Vanessa, con una voz que destilaba veneno dulce. «¿Quién es esa señora que parece que se escapó del servicio de limpieza?». Carlos sintió el sudor frío bajando por su espalda. Miró a sus socios, a su futuro suegro, a la élite de la ciudad que lo observaba. Había pasado 10 años construyendo una mentira perfecta, que era huérfano, que venía de una familia de clase media del norte y que se había hecho solo. Si decía la verdad ahora, si admitía que esa mujer con manos de lija y olor a humo era su madre, todo su castillo de naipes se derrumbaría. Caminó hacia ella rápidamente, no para abrazarla, sino para interceptarla antes de que llegara al centro de la pista. La tomó del brazo con fuerza, sus dedos clavándose en la carne flaca de su madre, y la arrastró hacia una esquina, cerca de la salida de servicio, lejos de las miradas curiosas. «¿Qué haces aquí?», siseó Carlos entre dientes, con los ojos inyectados de furia. No hubo un «hola, mamá», no hubo un abrazo, solo vergüenza. Matilde parpadeó, confundida por la dureza en los ojos de su hijo. Levantó la bolsa roja con manos temblorosas. «Hijo, Carlitos, no contestabas mis cartas. Supe por la vecina, la que tiene internet, que hoy era tu gran fiesta. Vine a traerte el mole que te gusta y un dinerito que junté para tu boda. Quería verte». Carlos miró la bolsa de plástico como si contuviera desechos tóxicos. El olor a especias y chile comenzaba a filtrarse, luchando contra los perfumes franceses del salón. «¿Eres estúpida o qué?», le susurró él, y cada palabra fue un latigo. «Mírate, mírate por favor. Hueles a leña, hueles a pobreza. Esta gente, mi gente, no puede verte así. Les dije que mis padres murieron para este mundo.
¿Entiendes lo que has hecho? Me has puesto en ridículo. Matilde sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las lágrimas, calientes y dolorosas, empezaron a acumularse en los ojos cansados de su madre. Pero soy tu madre. Te limpié los mocos, trabajé de sol a sol para que fueras a la universidad, vendí mis cabras para tu primer traje. Eso ya pasó, la cortó él, mirando nerviosamente hacia atrás. Te envié dinero el mes pasado. ¿No fue suficiente? ¿Vienes a pedir más? Eres un pozo sin fondo, Matilde, siempre pidiendo, siempre necesitando. Pero antes de continuar con esta emocionante historia y ver la terrible decisión que tomará Carlos, dinos desde qué ciudad nos ves y deja tu me gusta para seguir acompañándonos en este relato. Carlos le arrebató la bolsa de plástico de las manos. Sin mirarla, caminó 2 pasos hacia un bote de basura decorativo de metal pulido y dejó caer la bolsa dentro. El sonido sordo del Tupperware golpeando el fondo resonó en el alma de Matilde. El mole, el trabajo de 2 días, el amor condensado en comida, estaba ahora en la basura. «Vete», dijo Carlos, volviendo hacia ella y señalando la puerta giratoria. «Vete ahora mismo y no vuelvas. Si alguien te pregunta, eres la antigua niñera que vino a pedir limosna. No eres mi madre. Mi madre murió hace mucho tiempo para este mundo». Vanessa se acercó en ese momento, rodeando la cintura de Carlos con sus brazos delgados, mirando a Matilde de arriba a abajo con una sonrisa burlona. «Ay, Carlos, no seas tan duro con la servidumbre», dijo ella, riendo suavemente, una risa que sonó como cristales rotos. «Ten, anciana». Vanessa sacó un billete de 500 pesos de su bolso de diseño y se lo tiró a Matilde. El billete no cayó en su mano, sino que revoloteó hasta el suelo, quedando a los pies de sus guaraches viejos. «Para el autobús», añadió Vanessa, «y hazte un favor, cómprate un jabón, el olor a campo marea». Carlos no defendió a su madre, ni siquiera la miró. Se dio la vuelta, tomó la mano de su prometida y regresó a la fiesta, a las luces, a las risas, dejando a la mujer que le dio la vida parada sola en la esquina, con el corazón hecho pedazos y un billete tirado a sus pies que valía menos que la dignidad que acababa de perder. Matilde no recogió el billete. Se agachó lentamente, le dolían las rodillas, le dolía el alma, pero no por el dinero. Metió la mano en el bote de basura y sacó su bolsa roja. No iba a dejar que tiraran su comida. Se irguió, con la espalda más encorvada que cuando entró, y salió del hotel. La noche afuera era fría. La ciudad era un monstruo de luces y ruido. Matilde caminó hasta la parada del autobús, abrazando su bolsa contra el pecho. Se sentó en la banca de metal helada. Mientras esperaba, sacó del bolsillo de su delantal un papel arrugado que había llevado consigo todo el viaje. Algo que quería mostrarle a Carlos después de darle el mole. Era una carta de una compañía minera extranjera que había llegado al pueblo hace 2 semanas. No entendía bien lo que decía, solo sabía que hablaban de las tierras áridas y rocosas que su difunto esposo le había dejado. Esas tierras donde no crecía ni la mala hierba. «Tierras raras», decía la carta, «yacimiento estratégico». Matilde no sabía qué significaba eso. Pensaba que tal vez querían comprarle las piedras para hacer grava. Guardó el papel sin leerlo otra vez. Ahora no importaba. Su hijo la había matado en vida. Lo que no sabía Matilde mientras subía al autobús con los ojos nublados por el llanto era que ese papel arrugado en su bolsillo valía más que todo el edificio de cristal de donde acababan de echarla. El viaje de regreso fue un calvario silencioso de 6 horas. El autobús de segunda clase olía a gasolina quemada y sudor antiguo, un contraste violento con la fragancia a lavanda del hotel. Pero para Matilde ese olor era el único consuelo familiar que le quedaba. Apretada contra la ventana, vio cómo las luces de la ciudad se desvanecían, tragadas por la oscuridad de la carretera. Cada kilómetro que la alejaba de Carlos sentía como si le arrancaran un pedazo de piel. No lloraba a gritos, su dolor era mudo, de esos que se tragan y se quedan atorados en la garganta como una piedra de río. Mientras Matilde viajaba con el corazón roto en el salón de cristal, Carlos intentaba ahogar su conciencia en champaña. La fiesta estaba en su apogeo. Vanessa bailaba cerca de él, radiante y superficial, presumiendo el anillo de compromiso ante sus amigas. Por un segundo, la imagen de su madre con la bolsa de mandado cruzó la mente de Carlos. Sintió un pinchazo en el estómago, una náusea repentina. «Hice lo necesario», se repitió mentalmente, apretando la copa hasta que sus nudillos se pusieron blancos.
Ella pertenece al pasado. Yo soy el futuro. Se tragó el resto de la bebida de un solo golpe, decidiendo en ese instante enterrar el recuerdo de su madre bajo capas de ambición y mentiras. El autobús llegó al pueblo cuando el sol apenas comenzaba a pintar de naranja los cerros pelados. Matilde bajó con las piernas entumecidas. El polvo del camino se le pegó a los zapatos al instante. Caminó despacio hacia su rancho, esa pequeña casita de adobe que se mantenía en pie de puro milagro en medio de hectáreas de tierra gris y pedregosa. Tierra mala, tierra que nunca dio maíz, ni frijol, ni esperanza. Su difunto esposo siempre decía que esa tierra era una maldición, un castigo de Dios por pecados que no recordaban haber cometido. Al acercarse a la entrada, Matilde se detuvo. Algo no encajaba. Frente a su cerca de madera podrida había una camioneta estacionada. No era una camioneta vieja de las que usaban los granjeros locales para cargar alfalfa, era una bestia moderna, blanca, impecable, con antenas y logotipos en las puertas que decían Geotech Exploraciones. Un hombre estaba recargado en el cofre del vehículo, revisando unos mapas sobre el metal caliente. Llevaba casco amarillo bajo el brazo, chaleco naranja y botas de seguridad llenas de lodo seco. Al ver a Matilde, el hombre se enderezó rápidamente, se quitó las gafas de sol y caminó hacia ella con una urgencia respetuosa, muy diferente a la frialdad de los hombres de traje en la ciudad. «¿Doña Matilde?», preguntó el hombre, extendiendo una mano áspera pero cálida. «Llevo esperándola desde ayer. Soy el ingeniero Roberto Cárdenas. Le enviamos varias cartas, pero no recibimos respuesta». Matilde miró la mano del hombre y luego su propia bolsa roja con el mole frío. No tenía fuerzas para hablar con cobradores ni vendedores. «No tengo dinero, señor», dijo ella con voz ronca, pasando de largo. «Si viene a cobrar los impuestos, llévese lo que quiera. Solo tengo la cabra y unas gallinas». El ingeniero Cárdenas soltó una risa nerviosa y se apresuró a bloquearle el paso suavemente, no con agresividad, sino con ansiedad. «No, doña Matilde, usted no me entiende. No vengo a cobrarle nada. Vengo a pedirle permiso». «¿Permiso?». Matilde se detuvo, frunciendo el ceño, sus ojos cansados mirando al extraño. «¿Permiso para qué? ¿Para tirar basura en mi terreno? Ya está lleno de piedras, una más no se nota». Cárdenas negó con la cabeza. Sus ojos brillaban con una intensidad que asustó un poco a la anciana. Sacó una carpeta gruesa de la camioneta y la abrió sobre el cofre. Había fotos satelitales, gráficas de colores y números, muchos números. «Doña Matilde, hemos estado haciendo estudios geológicos en la región durante 6 meses. Sabíamos que había algo inusual en la composición del suelo de esta zona, pero lo que encontramos en sus tierras, en sus 12 hectáreas de tierra muerta». El ingeniero hizo una pausa para tomar aire, como si lo que fuera a decir fuera demasiado grande para su boca. «Señora, su terreno está sentado en uno de los yacimientos de litio y tierras raras más concentrados que hemos visto en el continente». Matilde lo miró sin comprender. Las palabras litio y tierras raras le sonaban a enfermedades o a cosas de brujería. «¿Y eso qué?», preguntó ella impaciente por entrar a su casa y llorar a solas. «¿Sirve para sembrar?». «No, señora», dijo el Cárdenas, poniéndose serio. «Sirve para hacer que el mundo moderno funcione. Baterías de autos, teléfonos, computadoras. Todo depende de lo que usted tiene bajo sus pies. Doña Matilde, mi empresa quiere comprar los derechos de explotación. No queremos comprarle la tierra por centavos. Queremos asociarnos». El ingeniero sacó un documento final de la carpeta. «La oferta inicial, solo por la firma del contrato de exploración, es de $5 millones, más regalías mensuales de por vida». El silencio que cayó sobre el rancho fue absoluto, ni los grillos se atrevieron a cantar. Matilde sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en el poste de la cerca. 5 millones. No podía imaginar esa cantidad. Era un número abstracto, imposible. «Se está burlando de mí», susurró con los ojos llenos de lágrimas nuevas. «Mi propio hijo, me acaba de echar a la calle porque huelo a pobreza, y usted viene a decirme que soy rica». Cárdenas la miró con compasión, entendiendo de golpe que esa mujer no tenía idea del poder que sostenía. «No se lo digo yo, se lo dice la geología. Si usted firma esto, no solo será rica, será una de las mujeres más poderosas de la región». Su hijo, Cárdenas dudó, pero continuó. «Quien sea que la haya tratado mal, va a desear no haberlo hecho nunca». Matilde miró la pluma que el ingeniero le ofrecía. Miró su casa de adobe, sus manos grietadas y luego el horizonte vacío. La ironía del destino era un golpe seco en el pecho. Ayer no tenía ni para el pasaje de regreso, y hoy el suelo que tanto había odiado por estéril resultaba ser una mina de oro.
pero en su corazón el dinero no llenaba el hueco que Carlos había dejado. Sin embargo, una chispa de algo nuevo se encendió en su interior. No era avaricia, era dignidad. «Pase, ingeniero», dijo Matilde abriendo la puerta de madera que rechinó. «Tengo café de olla. Explíqueme bien eso de los millones, porque si es verdad, tengo algunas cosas que arreglar». El vapor del café de olla empañaba ligeramente los lentes del ingeniero Cárdenas mientras bebía en silencio, sentado en una silla de madera que rechinaba con cada movimiento. Sobre la mesa, cubierta con un mantel de hule floreado y desgastado por los años, descansaba el contrato. Eran 50 páginas de términos legales, cláusulas y tecnicismos que Matilde no entendía del todo, pero la cifra al final de la página 30 era clara. Tenía tantos ceros que parecía un número de teléfono. Matilde miró sus manos, esas manos que habían lavado pisos ajenos, que habían escarbado la tierra buscando una papa o una zanahoria olvidada, ahora sostenían una pluma fuente pesada y brillante que el ingeniero le había prestado. Le temblaba el pulso, no por miedo, sino por la ironía. Hacía menos de 24 horas, su propio hijo le había dicho que esas mismas manos eran una vergüenza, que olían a miseria. «¿Está segura, doña Matilde?», preguntó Cárdenas con suavidad, notando su vacilación. «Una vez que firme, la primera transferencia se hará en 48 horas. Su vida va a cambiar radicalmente». Matilde levantó la vista y miró a través de la pequeña ventana de la cocina hacia el patio de tierra seca. Recordó la cara de asco de Vanessa. Recordó el billete de 500 pesos tirado en el mármol. «Mi vida cambió ayer, ingeniero», dijo ella con una voz nueva, más firme, más oscura. Esto es solo papel y tinta». Con un movimiento decidido, Matilde estampó su firma. Una firma temblorosa, de alguien que apenas terminó la primaria, pero que ahora valía más que toda la carrera universitaria de Carlos. El ingeniero sonrió, guardó los documentos y le estrechó la mano con un respeto que Matilde no sentía desde que su esposo vivía. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. Cuando la notificación del banco llegó al teléfono celular básico que el ingeniero le había comprado, Matilde no gritó ni saltó de alegría. Se quedó sentada en su catre, mirando la pantalla iluminada en la oscuridad de su cuarto. Ahí estaba, el dinero. Era real. Podía comprar el pueblo entero si quisiera. Pero Matilde tenía un plan, y no incluía despilfarrar. Lo primero que hizo fue bañarse, no con el agua fría de la cubeta como siempre, sino que calentó agua en la estufa hasta que estuvo hirviendo. Se restregó la piel con un estropajo duro, como si quisiera arrancarse el olor a pobreza que Carlos tanto odiaba. Se vistió con su ropa limpia, la de siempre, pero ahora la portaba como si fuera una armadura. Bajó al pueblo a media mañana. El sol pegaba fuerte. Entró a la tienda de abarrotes de don Gregorio, el hombre que le había negado 1 kilo de arroz fiado la semana anterior frente a todos los vecinos. La campanita de la puerta sonó. Don Gregorio, un hombre gordo y sudoroso que siempre masticaba un palillo, la miró con desdén desde el mostrador. «Si vienes a pedir fiado otra vez, Matilde, mejor date la vuelta», ladró él sin dejar de acomodar unas latas de atún. «Ya te dije que aquí no es beneficencia». El silencio en la tienda fue total. 2 vecinas que escogían tomates se quedaron quietas, esperando ver la humillación de la vieja. Pero Matilde no bajó la cabeza. Caminó hasta el mostrador, despacio, con el mentón en alto. «No quiero fiado, Gregorio», dijo ella con una voz clara, y su voz resonó clara. «Vengo a pagar lo que te debía mi marido hace 10 años, y los intereses». Matilde sacó un fajo de billetes nuevos de su bolsa. No eran muchos, pero para ese pueblo era una fortuna. Los puso sobre el mostrador con un golpe seco. «Aquí hay 5,000 pesos. Cóbrate los 200 del arroz que le negaste a mi esposo en su lecho de muerte, y el resto úsalo para aprender modales». Don Gregorio se quedó con la boca abierta, el palillo cayendo al suelo. Las vecinas ahogaron un grito. Matilde dio media vuelta y salió de la tienda sin mirar atrás, sintiendo por primera vez el peso del poder en sus pasos. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia,
En el penthouse de lujo en la capital, Carlos despertaba con un dolor de cabeza que le partía el cráneo. La luz del sol entraba por los ventanales automáticos, hiriéndole los ojos. Se sentó en la cama, rodeado de sábanas de seda egipcia, pero sintiendo un vacío extraño en el estómago. Vanessa entró en la habitación, ya vestida con ropa de gimnasio de marca, hablando por teléfono a gritos. «Es que lo necesito para hoy, no me importa si tienen que traerlo de Italia». Colgó el teléfono y miró a Carlos con fastidio. «Amor, la tarjeta que me diste para el depósito del salón de bodas fue rechazada. ¡Qué vergüenza! Tuve que usar la de mi papá». Carlos sintió un balde de agua fría. Se levantó de golpe, ignorando el mareo. «¿Cómo que rechazada? Eso es imposible. Tiene un límite platino». «Pues el platino se oxidó, mi vida», dijo ella con sarcasmo, saliendo de la habitación. «Arréglalo. Mi papá ya está preguntando si realmente te dieron ese bono de socio o solo estás presumiendo». Carlos se quedó solo, buscando frenéticamente su celular para revisar la aplicación del banco. Sus saldos estaban en rojo. La fiesta, el anillo, el anticipo del departamento, los trajes, había gastado a cuenta de un dinero que la firma aún no le depositaba. «Todo saldrá bien», dijo a sí mismo, tratando de calmar su respiración agitada. «Soy socio ahora, el dinero va a sobrar». No tenía ni idea de que mientras él hacía malabares para mantener su fachada de millonario, su madre, la mujer que él creía una mendiga, estaba sentada en su porche, bebiendo café y mirando cómo llegaban los camiones de construcción para empezar a edificar, no una mina, sino su nuevo destino. Y en ese destino había una lección pendiente para Carlos, una que el dinero no podría comprar. 3 días después, el aire en la oficina de Carlos se sentía tan denso que costaba respirar. Su escritorio de caoba, usualmente impecable, estaba cubierto de facturas vencidas y avisos de cobro ocultos bajo carpetas de proyectos. La luz roja del teléfono parpadeaba, pero él no contestaba. Sabía quiénes eran: el banco, la tarjeta, el servicio de catering de la boda. La puerta se abrió sin previo aviso y entró don Rogelio, el padre de Vanessa y socio mayoritario de la firma. Era un hombre imponente, de esos que huelen a tabaco caro y a decisiones implacables. Se sentó frente a Carlos sin pedir permiso, cruzando las piernas y mirándolo con unos ojos grises que parecían escáneres de rayos X. «Carlos», dijo con voz grave, «contabilidad me dice que pediste un adelanto de nómina. Otra vez». Carlos sintió que el nudo de su corbata se apretaba solo. Forzó una sonrisa, esa que había ensayado 1000 veces frente al espejo. «Es solo un tema de liquidez temporal, Rogelio. Ya sabes, inversiones que están madurando. Mover el capital ahora sería ineficiente». Rogelio no sonrió. Tamborileó los dedos sobre el escritorio. «Vanessa me dijo que tu tarjeta rebotó. Escúchame bien, muchacho. Te acepté en esta firma y en mi familia porque vi hambre en ti. Hambre de triunfo. Pero no tolero la incompetencia financiera. Si no puedes manejar tu cartera, ¿cómo voy a confiarte los edificios de mis clientes? No volverá a pasar, señor. Es un malentendido bancario». «Más te vale», sentenció Rogelio, poniéndose de pie. «Por cierto, para el trámite final de la sociedad, los abogados necesitan tu acta de nacimiento original y las actas de defunción de tus padres. Ya sabes, para el seguro de vida corporativo y verificar antecedentes hereditarios. Mañana a primera hora». Carlos se quedó helado. Sintió que la sangre se le iba a los talones. «¿Actas de defunción?», pensó con terror. No existían. Su madre estaba viva, probablemente ordeñando una cabra en ese preciso momento. «Sí, claro», balbuceó mientras su mente corría a 1000 por hora buscando una salida, una falsificación, una mentira más grande que tapara la anterior. «Mañana las tendrás». Mientras Carlos se ahogaba en su propio pantano de engaños, una escena muy diferente ocurría a solo unas calles de allí, en la avenida más exclusiva de la ciudad. Un sedán negro blindado, con vidrios polarizados, se detuvo suavemente frente a Casa Dor, la boutique de moda más elitista de la capital. El chofer, un hombre robusto enviado por la empresa minera, bajó rápidamente para abrir la puerta trasera. De ella salió Matilde. Ya no llevaba su vestido de algodón floreado ni sus guaraches viejos. El ingeniero Cárdenas había insistido en que, para firmar los acuerdos finales en la sede corporativa, ella debía sentirse cómoda en su nuevo entorno. Pero Matilde no iba allí por comodidad, iba por respeto. Entró a la tienda. El aire acondicionado olía a orquídeas frescas. 2 empleadas jóvenes, maquilladas a la perfección y con uniformes negros ajustados, la vieron entrar.
A pesar de que Matilde venía en un auto de lujo, su piel curtida, su postura encorvada por años de campo y su cabello gris trenzado eran inconfundibles. El prejuicio fue inmediato. Una de las empleadas, una chica rubia con una nariz operada que apuntaba al techo, se interpuso en su camino antes de que Matilde pudiera tocar un vestido de seda esmeralda. «Señora, creo que se equivocó de lugar», dijo la chica con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «La entrada de servicio es por el callejón de atrás, o si busca donaciones es en la iglesia de la otra cuadra». Matilde se detuvo. Hace 3 días ese comentario la habría hecho llorar y salir corriendo, pero hoy la imagen de Carlos tirando su mole a la basura le ardía en la memoria como un hierro caliente. Esa herida ya no sangraba, se había cauterizado, convirtiéndose en una coraza dura. Matilde miró a la chica a los ojos. Sus ojos negros, profundos como la tierra mojada, tenían una intensidad que hizo retroceder un paso a la empleada. «No busco la entrada de servicio», dijo Matilde con voz calmada pero firme, «y no quiero donaciones. Quiero ese vestido y aquel traje sastre azul y los zapatos que están en la vitrina». La chica soltó una risita burlona mirando a su compañera. «Señora, por favor, ese vestido cuesta lo que usted ganaría en 5 años de limpiar casas. No me haga llamar a seguridad para que la saquen. Evítese el embarazo». Matilde no se movió. Metió la mano en su bolso nuevo, una cartera de piel discreta que el ingeniero le había regalado, y sacó una tarjeta negra. No era una tarjeta de crédito común, era una tarjeta corporativa de gastos ilimitados vinculada a la cuenta de regalías de la minera. «Llame a quien quiera», dijo Matilde extendiendo la tarjeta, «pero antes llame a su gerente y dígale que Matilde Martínez va a comprar la tienda, o al menos todo lo que hay en este estante». La chica miró la tarjeta, reconoció el logo del Banco Internacional y el chip dorado. Su rostro palideció, pasando del desdén al pánico en un segundo. El gerente, un hombre calvo y sudoroso que había estado observando desde lejos, corrió hacia ellas casi tropezando. «Doña Matilde», exclamó el gerente, quien había recibido una llamada de la minera avisando de la visita de una clienta VIP, pero no esperaba que fuera ella. «¡Qué honor! ¡Qué vergüenza! Disculpe a mi empleada, es nueva, no sabe muy bien lo que hace», lo interrumpió Matilde sin dejar de mirar a la chica rubia. «Juzga por la apariencia, igual que mi hijo». Matilde se giró hacia el espejo de cuerpo entero. Vio su reflejo, una anciana campesina con dinero, pero por primera vez no vio debilidad, vio a una sobreviviente. «Quiero el traje azul», ordenó señalando el maniquí. «Y quiero que ella me atienda», señaló a la chica rubia. «Quiero ver cómo se traga sus palabras mientras me prueba los zapatos». Mientras Carlos se ahogaba en su propio pantano de engaños, Matilde estaba comprando su armadura de guerra, preparándose para entrar al mundo de su hijo no como la sirvienta que él despreció, sino como la dueña del tablero en el que él era solo un peón. El callejón olía a orina rancia y a basura húmeda, un contraste violento con el cuero italiano de los zapatos de Carlos. Estaba en el barrio más peligroso de la ciudad, lejos de los reflectores y el champán, haciendo lo único que sabía hacer bien: comprar mentiras. Frente a él, un hombre con dientes de oro y manos manchadas de tinta barata le extendió un sobre manila. «Aquí tienes, licenciado», dijo el falsificador con una risa rasposa que sonó a lija. «Tu madre murió de un infarto hace 10 años y tu padre en un accidente de tractor. Papeles oficiales, sellos del registro civil, todo indetectable. Estás huérfano. Felicidades». Carlos tomó el sobre como si quemara. Sentía una mezcla de náusea y alivio. Pagó el dinero acordado, una suma ridícula para comprar la inexistencia de la mujer que le había dado la vida, y salió corriendo hacia su auto deportivo. Al cerrar la puerta y sentir el aire acondicionado purificado, respiró hondo. «Ya está», se dijo. «El pasado está muerto. Ahora nada puede detenerme». Regresó a la firma de arquitectos con una arrogancia renovada. Caminó directo a la oficina de su suegro y dejó el sobre el escritorio de cristal. «Aquí tienes, Rogelio», dijo Carlos fingiendo una tristeza ensayada. «Las actas que pediste. No me gusta remover esos recuerdos. Fue una época muy oscura para mí, pero las reglas son las reglas». Rogelio tomó el sobre, sacó los documentos y los revisó por encima de sus gafas de lectura. El silencio se estiró, tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Carlos contuvo el aliento. Si Rogelio notaba algo, si sospechaba lo más mínimo, todo se acabaría. «Perfecto», dijo Rogelio, cerrando la carpeta. «Todo parece en orden. Lo siento, muchacho, sé que es duro, pero esto despeja el camino para tu nombramiento oficial esta noche». Carlos sintió que el alma le volvía al cuerpo.
¿Esta noche? Sí. Rogelio se puso de pie y caminó hacia la ventana mirando la ciudad a sus pies. Hoy firmamos el contrato más grande de la historia de esta empresa. Un nuevo grupo inversor ha decidido inyectar capital para el proyecto Torre Horizonte, ese rascacielos que diseñaste. Quieren conocer al arquitecto estrella y quieren conocer al nuevo socio. Carlos sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en días. Era su momento. Todo el sufrimiento, todas las mentiras habían valido la pena. Iba a ser el rey de la ciudad. Cena de gala en el restaurante Le Ciel a las 8, ordenó Rogelio. Ponte tu mejor traje y trae a Vanessa. Los inversores son gente muy tradicional, valoran la familia, la que te queda al menos. Mientras Carlos salía de la oficina flotando en una nube de ego, en el otro lado de la ciudad, Matilde terminaba su propia transformación. Se miró en el espejo del salón de belleza exclusivo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la campesina invisible. Su cabello gris, antes opaco, ahora brillaba como la plata, peinado en un elegante recogido alto. Su piel, hidratada y maquillada con sutileza, mostraba sus regugas no como cicatrices de sufrimiento, sino como líneas de carácter y autoridad. Llevaba el traje sastre azul marino que había comprado, hecho de una tela que caía suavemente sobre su cuerpo. En su cuello, un collar de perlas auténticas brillaba con luz propia. Pero lo más impresionante no eran las ropas ni las joyas, era la mirada. Los ojos de Matilde, esos ojos que habían llorado mares en el autobús de regreso, ahora tenían el filo del acero templado. El ingeniero Cárdenas entró en la sala privada, sosteniendo un teléfono. Doña Matilde, el consejo directivo de la minera ha aprobado su petición, dijo con un tono de profunda admiración. Han comprado el 40% de las acciones del proyecto Torre Horizonte a través de su holding personal. Técnicamente, señora, a partir de esta noche, usted es la jefa de su hijo. Matilde asintió lentamente. No había alegría en su rostro, solo una determinación fría. ¿Él estará en la cena?, preguntó. Sí, él y su prometida, y su suegro. Creen que se reunirán con un grupo de ejecutivos extranjeros. No tienen idea de que la inversionista mayoritaria es usted. Matilde se levantó. Tomó su bolso de diseñador con una mano firme. Vámonos, ingeniero. No quiero llegar tarde. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo no busco venganza. Voy a impartir educación, y la lección empieza hoy. El auto blindado la esperaba afuera. Matilde subió, y mientras el vehículo se deslizaba por las calles iluminadas hacia el restaurante más caro de la ciudad, acarició el documento que llevaba en su bolso. No era un contrato de millones, era el acta de nacimiento original de Carlos, la prueba de que ella existía, de que ella era su madre, y de que la mentira que Carlos acababa de venderle a su suegro estaba a punto de explotar en su cara con la fuerza de una bomba atómica. El restaurante Le Ciel giraba imperceptiblemente en el piso 45, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que parecía un mar de diamantes eléctricos bajo sus pies. Para Carlos, aquella vista era la confirmación de que había llegado a la cima. Sentado a la cabecera de la mesa reservada, ajustó los gemelos de oro de su camisa y sonrió a su reflejo en la copa de cristal. Vanessa a su lado se quejaba en voz baja de que el aire acondicionado estaba 2 grados más frío de lo tolerable, mientras Rogelio revisaba su reloj con impaciencia. «Recuerda, Carlos», murmuró Rogelio sin levantar la vista, «esta gente no juega. El holding que compró las acciones es agresivo. Quieren ver seguridad, no arrogancia. Si preguntan por los aspectos técnicos de la torre, tú respondes. Si preguntan por finanzas, déjame hablar a mí. Tranquilo, Rogelio, tengo todo bajo control. El proyecto es mi bebé. Nadie lo conoce mejor que yo». En ese momento el murmullo del restaurante se apagó. Fue un silencio repentino, casi reverencial, que comenzó en la entrada y se propagó como una onda expansiva hasta su mesa. El maître, un hombre que usualmente miraba a todos por encima del hombro, avanzaba haciendo reverencias exageradas, guiando a un pequeño grupo hacia ellos. Primero iba el ingeniero Cárdenas, impecable en un traje gris sosteniendo un maletín de cuero. Pero nadie lo miraba a él, todas las miradas estaban clavadas en la mujer que caminaba a su lado. Carlos se puso de pie,
alisándose el saco, preparando su mejor sonrisa de vendedor. Vio acercarse a una dama de porte aristocrático con el cabello plateado brillando bajo los candelabros y un traje azul que gritaba «poder» en cada costura. Caminaba despacio, no por la edad, sino porque era dueña del tiempo de todos los presentes. «Buenas noches, caballeros», dijo el ingeniero Cárdenas, deteniéndose frente a la mesa. «Es un honor presentarles a la presidenta de nuestro consejo y su nueva socia mayoritaria, la señora Matilde Martínez». Carlos sintió que el mundo se detenía. El sonido del restaurante desapareció. Su corazón dio un vuelco violento contra sus costillas y luego pareció dejar de latir. Esa voz, no la voz del ingeniero, sino el eco del nombre. Y esos ojos. La mujer se detuvo frente a él. Al principio el cerebro de Carlos se negó a procesar la información. No podía ser, era imposible. Su madre era una campesina con las uñas negras y ropa vieja. Su madre había muerto esa mañana en los papeles que le entregó a Rogelio. Esta mujer olía a perfume importado y tenía la piel luminosa. Pero entonces ella lo miró. No fue una mirada de madre, fue la mirada de un juez dictando sentencia. En el fondo de esas pupilas oscuras estaba la misma mujer que le había limpiado las rodillas cuando se caía de niño y la misma mujer a la que él había echado a la calle como a un perro hacía 3 días. «Un placer», dijo Matilde, extendiendo una mano perfectamente manicurada hacia Rogelio, ignorando olímpicamente a Carlos. Rogelio, encantado, tomó la mano de la inversora. «El placer es nuestro, señora Martínez. Es un honor tener a una mujer de su calibre en este proyecto. Permítame presentarle a mi hija, Vanessa, y a mi socio y yerno, el arquitecto Carlos». «Oh, no es necesario», interrumpió Matilde con una suavidad helada, girando lentamente la cabeza para clavar sus ojos en los de su hijo. «Creo que el arquitecto y yo ya nos conocemos, ¿verdad, Carlos?» Carlos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se había quedado blanco como el papel. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la silla para no caer. Vanessa, que estaba ocupada admirando el collar de perlas de Matilde, no se dio cuenta del terror de su prometido. «¿Se conocen?», preguntó Rogelio sorprendido. «Digamos que venimos del mismo lugar», respondió Matilde, sin dejar de mirar a Carlos, disfrutando de ver cómo el sudor empezaba a perlar su frente. «Aunque nuestros caminos tomaron rumbos muy diferentes. Yo decidí invertir en la tierra y él decidió olvidar de dónde venía». Vanessa soltó una risita nerviosa tratando de ser simpática. «¡Ay, qué pequeño es el mundo! Carlos nunca me mencionó que conocía a gente tan importante. Siempre dice que se hizo solo». Matilde sonrió y fue la sonrisa más terrorífica que Carlos había visto en su vida. ¿Solo? ¡Qué interesante! Todos venimos de alguna parte, querida. Nadie se hace solo. Siempre hay alguien que pagó el precio para que estemos aquí. ¿No le parece, arquitecto? Carlos sentía que se ahogaba. Quería salir corriendo. Quería gritar que era una impostora, pero el miedo lo tenía paralizado. Si hablaba, si decía «mamá», Rogelio sabría que había mentido sobre su muerte. Si callaba, estaba a su merced. Estaba atrapado en una jaula de oro que él mismo había construido y su madre tenía la llave. «Por favor, tomen asiento», dijo Rogelio, notando la tensión pero atribuyéndola a los nervios de Carlos. «Tenemos mucho que celebrar». Matilde se sentó justo frente a Carlos. Cada vez que Carlos levantaba la vista, se entopaba con la de ella. Era una tortura psicológica exquisita. El mesero sirvió el vino, un tinto gran reserva. «Brindemos», propuso Matilde, levantando su copa, «por la verdad, porque tarde o temprano siempre sale a la luz sin importar cuánto intentemos enterrarla». Carlos tomó su copa con mano temblorosa. El cristal chocó contra sus dientes al beber. El vino le supo a vinagre. Estaba cenando con el fantasma de su pasado, y el fantasma acababa de comprar su futuro. El primer plato fue servido.
Un carpaccio de res con láminas de oro comestible, una extravagancia que a Carlos en ese momento le revolvía el estómago. Cada vez que intentaba llevarse el tenedor a la boca, sentía la mirada de Matilde quemándole la piel, pesada y constante, como el sol del mediodía en el rancho que tanto despreciaba. «Este vino es exquisito», comentó Rogelio, limpiándose las comisuras de los labios con una servilleta de lino. «Sabe, señora Martínez, Carlos tiene un paladar muy refinado. Es difícil creer que viene de orígenes tan humildes. Es un verdadero ejemplo de superación». Matilde giró su copa lentamente, observando el líquido rojo sangre contra la luz de los candelabros. «La superación es admirable, don Rogelio», dijo ella con voz suave pero cargada de intención. «Pero hay una línea muy fina entre superarse y disfrazarse, ¿no cree? A veces la gente se pone trajes caros para tapar la suciedad del alma». Vanessa soltó una carcajada estridente, rompiendo la tensión sin darse cuenta de la gravedad del momento. «Ay, señora Martínez, qué poética. Pero Carlos no tiene nada que esconder. Bueno, excepto quizás su pasado triste. Papá me contó que hoy entregó las actas de defunción de sus padres. Qué horror quedarse huérfano tan definitivamente». Carlos sintió que el aire se escapaba de la habitación. Apretó los puños bajo la mesa hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. «Cállate, Vanessa, por favor, cállate», rogaba en su mente. Matilde arqueó una ceja, fingiendo sorpresa. Dejó su copa sobre la mesa con un tintineo suave pero firme. «¿Actas de defunción?», preguntó, clavando sus ojos oscuros en los de su hijo. «Vaya, no sabía que la tragedia fuera tan reciente. ¿De qué murieron, arquitecto? Si se puede saber, claro». Carlos tragó saliva. Sentía la garganta llena de arena. Tenía que mentir. Tenía que mentirle a su propia madre sobre su propia muerte, mirándola a la cara. Era el acto más bajo al que había descendido, y no había vuelta atrás. Un accidente», balbuceó, con la voz quebrada. «En el campo, hace años. Y una enfermedad del corazón. Mi madre tenía el corazón débil». «¿Débil?», interrumpió Matilde, y por un segundo la máscara de la empresaria millonaria resbaló, dejando ver el dolor de la madre herida. «Qué curioso. Yo diría que para aguantar la vida de campo y la ingratitud se necesita un corazón de hierro. A veces, arquitecto, lo que mata no es la enfermedad, es la traición. Eso detiene el corazón más rápido que cualquier infarto». Rogelio, notando el tono extraño de la conversación, intervino conciliador, aunque con el ceño ligeramente fruncido. «Bueno, lo importante es que Carlos ha encontrado una nueva familia con nosotros. Es como el hijo que nunca tuve». «Espero que lo cuide mejor de lo que cuidó a la primera», respondió Matilde, secamente, cortando el aire. Vanessa rodó los ojos aburrida del melodrama. «Bueno, ya basta de historias tristes. Hablemos de la torre. Señora Martínez, mi papá dice que su inversión va a salvar el proyecto. ¿Qué cambios piensa hacer? Porque a Carlos le gusta un diseño muy específico y no le gusta que se lo toquen». Matilde apartó su plato, que apenas había tocado. Se limpió las manos con calma, como quien se prepara para una cirugía. «El diseño es irrelevante si los cimientos están podridos, niña», dijo Matilde, sacando de su bolsa una carpeta delgada de cuero negro. «Y he estado revisando los cimientos de esta empresa, no solo los de concreto y acero, sino los morales». Abrió la carpeta sobre la mesa, empujando los cubiertos de plata a un lado. «Como nueva socia mayoritaria, he ordenado una auditoría completa, no solo financiera, de recursos humanos. Quiero saber quién es quién en esta mesa». Matilde miró a Rogelio. «Don Rogelio, mi equipo legal es muy estricto con la documentación. Mañana a primera hora mis abogados irán al registro civil del pueblo natal del arquitecto a verificar personalmente esas actas de defunción que menciona. Ya sabe, hoy en día hay mucha falsificación. Sería una pena descubrir que nuestro arquitecto estrella ha comenzado su carrera con un fraude federal». El color abandonó el rostro de Carlos por completo. Se le cayó el tenedor al plato, provocando un estruendo metálico que hizo que varias mesas cercanas voltearan a mirar. Rogelio frunció el ceño, confundido por la agresividad de la nueva socia y la reacción de pánico desmedido de su yerno. «¿Verificar las actas?», preguntó Rogelio. «Pero son documentos oficiales. Carlos me los dio». «Entonces no habrá problema, ¿verdad?», sonrió a Matilde, una sonrisa depredadora que no llegaba a sus ojos. «El que nada debe, nada teme. ¿O hay algo que quiera decirnos antes de que mis abogados descubran la verdad, Carlos?». Era el jaque mate.
Carlos miró la puerta de salida, luego miró a Rogelio y finalmente a su madre. Estaba acorralado. El sudor le bajaba por la sien visiblemente, manchando el cuello de su camisa inmaculada. Matilde no estaba ahí para hacer negocios. Estaba ahí para ver cómo él mismo se ahorcaba con la cuerda que ella le estaba sosteniendo. El sonido de la copa de agua de Carlos volcándose sobre la mesa fue estruendoso en medio del silencio tenso. El líquido helado empapó el mantel blanco y se escurrió hasta manchar sus pantalones de diseñador. Pero él ni siquiera se movió para limpiarse. Estaba petrificado, mirando a Matilde como si fuera la parca misma levantando la guadaña. ¡Carlos!, exclamó Vanessa, apartándose con asco para que el agua no tocara su vestido. ¿Qué te pasa? Estás empapado en sudor. Papá, creo que le dio algo. Rogelio miraba a su yerno con una mezcla de preocupación clínica y sospecha creciente. Los ojos del viejo empresario no dejaban escapar nada. Veía el temblor en las manos de Carlos, la palidez mortal, el terror puro en su mirada que no correspondía a un simple malestar estomacal. «Perdón, balbuceó Carlos, poniéndose de pie torpemente, casi tirando la silla. Necesito ir al baño. Un momento». «Espera un segundo, arquitecto». La voz de Matilde lo detuvo en seco clavándolo al piso. «Antes de que te vayas a recomponer, hay algo que olvidé mencionar sobre la auditoría». Matilde se giró hacia Rogelio, ignorando la súplica silenciosa en los ojos de su hijo. «Don Rogelio, mi equipo también investigará las finanzas personales de los socios. Curiosamente, ayer encontré un gasto inusual en los registros de seguridad del hotel donde estamos hospedados. Parece que expulsaron a una anciana indigente del lobby justo antes de su fiesta». Carlos sintió que las rodillas se le doblaban. «¿Una anciana?», continuó Matilde, tomando un sorbo de vino con una calma exasperante, «que traía comida casera. Mole, para ser exacta. Dicen los guardias que el anfitrión de la fiesta, un hombre muy parecido a usted, Carlos, tiró la comida a la basura y echó a la mujer a la calle como si fuera un perro sarnoso». Vanessa soltó una risita nerviosa. «Ay, señora Martínez, eso suena horrible. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? Seguro era una loca. La ciudad está llena de gente así». «¿Loca?», sonrió tristemente Matilde. «Quizás. Hay que estar loca para amar a quien no lo merece. Pero lo interesante, Vanessa, es que esa loca se parecía mucho a la descripción de la madre difunda del arquitecto». Rogelio dejó caer su servilleta sobre la mesa. Su rostro se endureció. Ya no había dudas en su mente, solo la necesidad de confirmación. «Carlos», dijo Rogelio con voz de trueno bajo, «siéntate. Nadie va al baño hasta que me expliques qué demonios está pasando aquí». Carlos miró a su suegro, luego a Matilde. El aire le faltaba. Se sentía como una rata acorralada en un laberinto sin salida. Sabía que si hablaba allí, frente a todos, su vida se acababa. Necesitaba tiempo. Necesitaba manipular, suplicar, prometer. «Señora Martínez», dijo Carlos ignorando la orden de su suegro, su voz temblando, ¿Puedo hablar con usted un momento? A solas. Por favor, es un asunto delicado sobre la inversión». «No hay nada que hablar a solas», bramó Rogelio golpeando la mesa. «Lo que tengas que decir lo dices aquí». «Por favor», insistió Carlos, y por primera vez había lágrimas reales en sus ojos, no de arrepentimiento, sino de desesperación pura. «Solo 5 minutos. Se lo suplico». Matilde lo observó durante unos segundos eternos. Vio al niño caprichoso que siempre pedía más, al joven que exigía dinero para libros que no compraba, al hombre que la había negado. Asintió lentamente. «Está bien», dijo ella, levantándose con elegancia. «Vamos a la terraza. Pero te advierto, arquitecto, la verdad no se negocia en lo oscurito». Carlos salió disparado hacia la puerta de cristal que daba a la terraza privada del restaurante. Matilde lo siguió a su propio ritmo. Rogelio hizo ademán de levantarse, pero Matilde le hizo un gesto sutil con la mano para que esperara. Vanessa estaba boquiabierta, revisando su teléfono para evitar la incomodidad de la escena.
En cuanto la puerta de cristal se cerró tras ellos, el ruido del restaurante desapareció, reemplazado por el zumbido del viento a 40 pisos de altura. Carlos se giró hacia ella y la máscara de ejecutivo exitoso se derrumbó por completo. Se lanzó a los pies de Matilde, agarrándose de la tela de su traje sastre, llorando como un niño. «Mamá, mamá, por favor», sollozó con la cara pegada a sus zapatos. «No me hagas esto. Me vas a destruir. Rogelio me va a matar. Me va a quitar todo. Vanessa me va a dejar». Matilde miró hacia abajo, viendo a la criatura patética que se arrastraba a sus pies. No sintió lástima, sintió una decepción fría y profunda. «Levántate», ordenó ella con asco. «Te ves ridículo. Cuando me echaste del hotel no llorabas así. Cuando tiraste mi mole a la basura te sentías muy hombre, ¿no?» Estaba estresado. No sabía lo que hacía, excusó Carlos, levantándose pero manteniendo las manos juntas en súplica. «Mamá, tienes dinero ahora. Tienes poder, puedes irte, puedes desaparecer esos papeles. Yo te pago, te doy lo que quieras, pero no le digas a Rogelio que estás viva. Di que fue un error, di que eres una tía lejana». Matilde dio un paso atrás como si él tuviera una enfermedad contagiosa. «¿Eso es lo único que te importa? ¿Tu mentira?», preguntó ella incrédula. «Ni siquiera me has preguntado cómo estoy. Ni siquiera te alegras de que tu madre no sea una mendiga. Solo te importa salvar tu pellejo». «Es mi vida, mamá. Trabajé 10 años para esto». «No, Carlos», dijo Matilde y su voz se quebró por primera vez. «Tú no trabajaste. Tú mentiste. Y yo trabajé 50 años doblada en el surco para darte la oportunidad de ser alguien. Y lo que hiciste con esa oportunidad fue convertirte en una vergüenza». «Por favor», gritó él agarrándola de los hombros, sacudiéndola. «Si abres la boca me mato. Te lo juro, no voy a volver a la pobreza». En ese instante la puerta de la terraza se abrió de golpe. Rogelio estaba allí, parado en el umbral, con el rostro rojo de ira y las venas del cuello marcadas. Había escuchado lo suficiente. Había escuchado la palabra prohibida. «¿Mamá?», repitió Rogelio con una voz que heló la sangre de Carlos. «¿Acabas de llamarla mamá?». Carlos soltó a Matilde como si quenara y retrocedió, chocando contra el barandal de vidrio, con los ojos desorbitados. El juego había terminado. La mentira acababa de morir y el cadáver apestaba entre los tres. Rogelio avanzó hacia la terraza como una tormenta eléctrica contenida en un traje de 3 piezas. No golpeó a Carlos, aunque las ganas le vibraban en los puños cerrados. Su furia era demasiado fría, demasiado calculadora para eso. Se detuvo a 1 metro de su yerno, mirándolo con un desprecio tan absoluto que Carlos sintió que se encogía físicamente hasta volverse insignificante. «¿Me mentiste sobre la muerte de tus padres?», preguntó Rogelio en un susurro letal. «¿Falsificaste documentos oficiales? ¿Me hiciste firmar pólizas de seguro basadas en un fraude?». «Rogelio, déjame explicarte», chilló Carlos, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra el cristal frío del barandal. «No es lo que parece. Ella me abandonó. Es una mujer tóxica. Tuve que inventar eso para protegerme, para proteger a la empresa de su avaricia». Matilde, que había permanecido en silencio con una dignidad inquebrantable, soltó una risa seca y corta. «¿Avaricia?», preguntó ella, dando un paso adelante. «Carlos, acabo de comprar la mitad de tu edificio con el dinero que salió de mi tierra. Esa tierra que tú decías que no valía nada. No necesito tu dinero. Tú, en cambio, necesitabas hasta mis apellidos muertos para sentirte alguien». La puerta de la terraza se abrió nuevamente y Vanessa apareció, con el rímel corrido por el llanto falso que había estado practicando para manipular la situación, pero se detuvo en seco al ver la escena. «¿Qué está pasando?», preguntó Vanessa mirando de su padre a su prometido. «Se escuchan los gritos hasta adentro. Los inversores están nerviosos». Rogelio se giró hacia su hija, señalando a Carlos con un dedo acusador que temblaba de ira. «Tu prometido no es huérfano, Vanessa. Esa mujer, la inversora millonaria a la que él intentó humillar en la cena, es su madre. Y él es un fraude. Un mentiroso patológico que acaba de cometer un delito federal esta mañana en mi oficina». Vanessa abrió la boca y los ojos al mismo tiempo. Miró a Matilde, luego a Carlos. Su cerebro procesó la información rápidamente.
no desde la ética, sino desde la imagen pública. ¿Es verdad?», le preguntó a Carlos con la voz llena de asco. «¿Esa campesina es tu madre? ¿Me mentiste sobre tu linaje? ¿Me hiciste decirles a mis amigas que eras de familia europea caída en desgracia?». «Vane, mi amor, no importa de dónde vengo», suplicó Carlos, intentando tomarle la mano, pero ella la apartó como si él tuviera lepra. «Importa quién soy. Soy el socio. Soy el arquitecto». «No eres nadie», gritó Rogelio, su voz resonando sobre el abismo de la ciudad. «A partir de este segundo estás despedido. Y no solo eso. Voy a llamar a mis abogados. Te voy a demandar por fraude, falsificación de documentos y daños a la moral de la empresa. Vas a salir de aquí sin un centavo, Carlos. Y te aseguro que ninguna firma de arquitectura en este país te va a contratar ni para barrer los planos». Carlos sintió que el piso se abría. Se giró hacia Matilde, desesperado, buscando en sus ojos algún rastro de la madre que siempre perdonaba, la que vendía chivos para sus caprichos. «¡Mamá!», gritó, aferrándose a esa palabra que había despreciado minutos antes. «Diles algo. Eres la dueña. Ordénales que no me corran. Soy tu hijo, tu sangre». Matilde no viró largo rato. El viento de la altura movía su cabello plateado. Sus ojos estaban secos. Ya no había lágrimas que llorar. «Tú lo dijiste allá abajo, arquitecto», respondió Matilde con una calma devastadora. «Tu madre murió hace mucho tiempo. Murió de tristeza el día que te avergonzaste de sus manos sucias. Yo soy Matilde Martínez, socia mayoritaria de este proyecto, y como socia, apoyo la decisión de don Rogelio. La honestidad es fundamental para esta empresa». Carlos se quedó paralizado, con la boca abierta, incapaz de procesar que su red de seguridad había desaparecido. Vanessa se quitó el anillo de compromiso, un diamante enorme que Carlos había comprado a crédito, y se lo lanzó al pecho. «Toma tu baratija», escupió ella. «Me das asco, no por ser pobre, Carlos, sino por ser tan poca cosa que tuviste que negar a tu madre para sentirte hombre». Vanessa dio media vuelta y entró al restaurante, seguida por Rogelio, quien ni siquiera se molestó en mirar atrás. Carlos se quedó solo en la terraza con Matilde. El silencio entre ellos era un abismo más profundo que la caída desde ese rascacielos. Él respiraba agitadamente, las lágrimas de rabia y miedo mezclándose en su rostro. «¿Qué estás feliz?», siseó él con veneno en la voz. «Veniste a arruinarme. Lo planeaste todo. Eres una bruja rencorosa». Matilde se acercó a él, invadiendo su espacio personal, obligándolo a mirarla a los ojos. «No, hijo. Yo no vine a arruinarte. Tú ya estabas en ruinas cuando llegué. Yo solo vine a encender la luz para que vieras el desastre que habías hecho». Matilde suspiró, un sonido cargado de fatiga. «Podrías haber tenido los millones, podrías haber tenido la tierra, el litio, el poder. Todo iba a ser tuyo algún día. Solo tenías que ser un buen hijo. Solo tenías que invitarme a pasar y comerte un plato de mole conmigo». Carlos bajó la cabeza, sollozando, entendiendo por fin la magnitud de su estupidez. Había cambiado una mina de oro y el amor incondicional por un traje prestado y gente que lo despreciaba. «¿Y ahora qué hago?», susurró él al vacío. «No tengo nada». «Ahora vas a aprender», dijo Matilde dándose la vuelta para irse. «Vas a aprender lo que es ganarse la vida sin mentiras. Y te advierto, es mucho más difícil de lo que has hecho hasta ahora. Adiós, Carlos». Matilde cruzó la puerta de cristal, dejando a su hijo solo en la cima del mundo, temblando de frío, rodeado de lujo, pero más pobre que el día que nació. La caída de Carlos no fue lenta, fue vertical y estrepitosa, como un edificio mal diseñado que colapsa bajo su propio peso. Esa misma noche, los guardias de seguridad, los mismos que antes le abrían la puerta con reverencias, lo escoltaron hasta la salida de servicio. No le permitieron recoger sus cosas personales de la oficina. Lo dejaron en la acera, bajo la lluvia fina que había empezado a caer, sin abrigo, sin vehículo y sin dignidad. Su celular no paraba de vibrar con notificaciones de demandas, cancelaciones de tarjetas y mensajes de bloqueo de todos sus amigos de la alta sociedad.
En menos de 2 horas, la ciudad que creía tener a sus pies lo había masticado y escupido. Pasaron 6 meses, 6 meses en los que el apellido Martínez se convirtió en leyenda, pero no gracias al arquitecto, sino a la patrona del litio. Matilde no se mudó a una mansión en Europa ni se compró yates. Hizo algo que confundió a todos los analistas financieros. Regresó a su pueblo. Pero el pueblo ya no era el mismo. Con la inversión inicial y las regalías, Matilde transformó aquel lugar olvidado por Dios en un oasis. Donde antes había polvo y desesperanza, ahora se levantaba una escuela técnica con el nombre de su difunto esposo. El centro de salud tenía médicos las 24 horas y, lo más importante, construyó un comedor comunitario inmenso donde nadie, absolutamente nadie, se iba a dormir con el estómago vacío. Matilde no gastó su fortuna en lujos, la invirtió en dignidad para su gente. Una tarde de domingo, el sol brillaba sobre la nueva terraza de la casa de Matilde, ahora remodelada con buen gusto, llena de flores y vida. Ella estaba sentada en su mecedora, bebiendo café de olla, rodeada de vecinos que la respetaban no por su dinero, sino por su corazón. El ingeniero Cárdenas, que se había convertido en su mano derecha y en el hijo leal que nunca tuvo, le leía los reportes de la semana. «Doña Matilde», dijo el ingeniero, dudando un poco, «hay un hombre en el portón principal. Los guardias dicen que insiste en verla, dice que la conoce». Matilde dejó la taza sobre la mesa. Sabía quién era. El instinto de madre no se apaga ni siquiera cuando está herido. «Déjelo pasar», dijo ella, mirando hacia el camino de entrada, «pero que venga caminando, nada de carritos de golf, que sienta la tierra en los pies». Minutos después, una figura apareció por el camino de grava. No era el ejecutivo de traje italiano y reloj de oro. Era un hombre delgado, con ropa de segunda mano que le quedaba un poco grande, zapatos gastados y la piel quemada por el sol. Carlos había conseguido trabajo como peón de albañil en una obra al otro lado del estado. La única industria que no pidió referencias fue la de la construcción, cargando los ladrillos que antes despreciaba diseñar. Carlos se detuvo a unos metros del porche, no se atrevió a subir los escalones. Mantuvo la cabeza baja, incapaz de sostener la mirada de la mujer que reinaba en ese lugar. «Hola, mamá», susurró. Su voz sonaba rota, vacía de arrogancia. «Buenas tardes, Carlos», respondió ella, sin levantarse de su silla. Su tono no era de odio, sino de una distancia insalvable. «¿Te ofrecieron agua en la entrada? Hace calor». Carlos asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias de polvo. «Mamá, perdí todo. Rogelio me quitó hasta el último centavo en las demandas. Vivo en un cuarto compartido, como sobras a veces». Matilde lo escuchó en silencio. No hubo satisfacción en su rostro, sino una tristeza profunda. «No perdiste todo, Carlos», corrigió ella suavemente. «Las cosas, el dinero, el estatus, eso es prestado. Lo único que era tuyo de verdad era tu familia, tu origen, tu sangre, y eso lo tiraste tú solito a la basura». «Lo sé», sollozó, cayendo de rodillas en la grava. «Me arrepiento cada segundo. Por favor, mamá, no te pido dinero. Solo déjame volver a casa. Déjame trabajar aquí. Limpiaré los establos, barreré el comedor. Solo quiero estar cerca de ti. Perdóname». El viento sopló entre los árboles, trayendo el olor a tierra mojada y a café. Matilde se levantó despacio y bajó los escalones hasta quedar frente a él. Carlos levantó la vista, esperando el abrazo, esperando el milagro del perdón que borra todo. Matilde metió la mano en el bolsillo de su delantal. Carlos contuvo el aire. Ella sacó un tupperware pequeño, tibio. Olía a mole. «Toma», dijo, extendiéndole el recipiente. «Es mole, el mismo que tiraste aquel día. Está recién hecho». Carlos lo tomó con manos temblorosas, apretándolo contra su pecho como si fuera un lingote de oro. «Cómetelo, Carlos, que te nutra, que te quite el hambre». Matilde hizo una pausa y sus ojos negros se clavaron en él con una despedida definitiva. «Te perdono, hijo. Como cristiana y como madre, te perdono el mal que me hiciste. Mi corazón no guarda rencor».
Una sonrisa de esperanza iluminó el rostro demacrado de Carlos. «¿Entonces, ¿puedo quedarme?» Matilde negó la cabeza, suave pero firmemente. «No, el perdón limpia el alma, Carlos, pero no borra las consecuencias. Esta casa se construyó con amor y trabajo, dos cosas que tú despreciaste. Ya no encajas aquí. Tu lección no está en esta casa, está allá afuera, en el mundo real, aprendiendo a ser hombre sin muletas de oro». «¿Pero a dónde voy a ir?», preguntó él, con el pánico volviendo a sus ojos. «A donde te lleven tus propios pies, Matilde», dijo Matilde dándose la vuelta y subiendo de nuevo al porche. «Tienes salud, tienes manos y ahora tienes el estómago lleno. Tienes más de lo que yo tenía cuando empecé. Aprovéchalo». Matilde se sentó de nuevo en su mecedora y tomó su café. No miró hacia atrás. El ingeniero Cárdenas le hizo una señal discreta a los guardias. Carlos se quedó allí, en medio del camino, con el tupperware de mole en las manos. Entendió, con un dolor agudo en el pecho, que hay puertas que una vez que se cierran, no se vuelven a abrir ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las lágrimas del arrepentimiento. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, hacia su vida de anonimato y esfuerzo, llevándose consigo el único tesoro que su madre le podía dar ya, el sabor de la comida casera y la lección más cara de su vida. Mientras él desaparecía por el portón, Matilde miró el horizonte, donde el sol se ponía sobre sus tierras ricas y generosas. Sonrió levemente, en paz. Había recuperado su dignidad, había salvado su tierra y, aunque había perdido un hijo, había ganado un pueblo entero. Y eso, pensó mientras el aroma del café llenaba el aire, era más que suficiente.